tal? Dios les bendiga muy ricamente. Hay otra palabra maravillosa, estoy continuando con los nombres que se le da a Jesús, y es la luz del mundo. Y vamos a ver cuáles son los milagros del Señor al respecto. ¿Qué quiere decir luz en la Biblia y qué quiere decir tinieblas? Cuando vemos dice tinieblas, no se refiere a la noche, en este caso, ni tampoco en un lugar donde no haya un foco de luz. En aquel entonces, una lámpara con aceite encendida, o la luz del día, la luz del sol. Sino hay algo muy profundo en todo esto. Hay una figura profunda. Empecemos por las tinieblas. Primeramente dice que Dios no está en tinieblas, no está rodeado en tinieblas. ¿Y qué significa la misma? Primero significa desobediencia, significa lejanía de Dios, significa que estar en pecado, significa también que una persona no está en la verdad y comete equivocaciones y comete cosas que cada día más está confrontándose con Dios. Entonces, la Biblia le llama eso tinieblas. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús fue a predicar a unas ciudades que era de los gentiles. Dice, la ciudad asentada en tinieblas, luego luz les esclareció. Primero, la ciudad asentada en tinieblas. Quiere decir que no estaba hablando de la noche, sino estaba hablando de la noche espiritual del alma. Estaba hablando de su lejanía con Dios. Estaba hablando que el hombre no le importaba nada, vivía su vida y solamente eso. Pero de pronto aparece Jesús y se revoluciona todo. Cada vez que vino Jesús a un lugar, se revolucionó todo. Primero se alteró los demonios, se alteraron. Los demonios se alteraban terriblemente porque conocían quién era Jesús. La gente mucha no lo conocía, pero los demonios sí, sabían quién era Jesús. Esto era muy importante. Segundo, se alteraron las autoridades judías. Y ellos comenzaron a perseguir a Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó Jesús, la ignorancia espiritual en que vivía la gente, que también es parte de las tinieblas, comenzó a salir de las personas. Y el mensaje de buenas noticias comenzó a hacer algo en sus vidas, que la luz de Dios llegó a esos corazones. Cada vez que predicaba Jesús, había una respuesta favorable y un rechazo profundo. Y uno dice, pero todos tendrían que... No, había gente que aceptaba, que glorificaba a Dios y decía, esto es lo que nosotros estábamos necesitando. Por fin tenemos una palabra profética con nosotros, una palabra de autoridad. 400 años no la hemos escuchado y recién ahora, después de Juan el Bautista, tenemos una palabra mayor, porque Juan el Bautista dijo, va a venir alguien que es mayor que yo, el cual yo estoy preparando el camino. Qué interesante.
pero también había gente que odiaban a Jesús, no lo podían soportar. Y el mensaje siempre trae estas cosas, trae alegría para los que recibieron el mismo, trae otras consecuencias para aquellos que rechazan. El rechazo mismo genera algo muy decepcionante dentro del corazón del hombre y de la mujer, a tal punto que la Biblia dice, viven en tinieblas. Debe ser muy terrible, porque esto está ahí como una cosa activa para mal. Pero la luz de Dios es el mensaje de buenas noticias, el mensaje poderoso de Dios. Jesús, cuando predicó este mensaje, el texto bíblico dice, la luz le resplandeció. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la palabra, en la Biblia leemos en los Salmos, que el salmista decía, tu palabra alumbra. ¿Qué quería decir él? Que si no tenía la palabra, caminaría a tientas, como si fuera o un ciego, no con los ojos físicos, sino en lo espiritual, o caminando en oscuridad, que no puede ver. Será algo parecido. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios, decía el salmista, cuando yo leo tu palabra, cuando yo medito en la misma, entonces me doy cuenta que tu palabra es luz. Y yo estoy caminando en esa palabra. ¿Qué milagro nos trae este mensaje? El milagro de que las tinieblas huyen cuando la luz de Dios y su palabra entran. Vivir en tinieblas es lo peor que puede haber. Pero cuando la palabra de Dios penetra en los corazones, le damos la bienvenida al Rey de Gloria en nuestros corazones, entonces no hay tinieblas, no hay nada de esto, porque el poder de Dios está haciendo algo maravilloso. El cambio es la nueva vida en Cristo, que es el gran milagro de Dios para tu vida, aún en momentos críticos. Cambiar en Jesucristo es lo más maravilloso que hay y es lo más tremendo para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio. Te quiero bendecir con la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.